Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta tarde a mí me toca traer la primera carta del libro de Corintios. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con esta carta, aunque deberíamos ya de estar familiarizados con esta carta. Vamos a hablar acerca un poco de quién fue el autor, el lugar, la fecha, qué contiene el libro, el propósito por qué fue escrito, los destinatarios y un poquito acerca del tema de lo que habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, en esta tarde, no sé cuántos de ustedes estén dispuestos a acompañarme a recorrer al primer siglo, en el tiempo donde Pablo estaba, que vayamos a la iglesia de Corinto. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a ir, aunque escuchen de esa iglesia, que esa iglesia tenía, como dijo nuestro hermano César, divisiones? Era una iglesia que estaba inclinada hacia pecados sexuales, había divisiones, había chismes, se llevaban ante los juzgados, ¿verdad? Unos a otros. Yo creo que ahí ya no quisiéramos ir, ¿verdad? A esa iglesia. Pero los voy a llevar conmigo estas 2 semanas a que podamos ir y recorrer un poquito acerca de la carta de Primera de Corintios que escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, empezamos, vamos a hablar un poquito de esto a grandes rasgos. No me voy a profundizar tanto porque es un libro bien profundo, pero también la otra semana yo voy a estar hablando del libro de Segunda de Corintios, la carta de Segunda de Corintios. Entonces empezamos con el autor y como lo dice la palabra, ¿verdad? En Primera de Corintios 1:1 dice: Pablo, llamado a ser el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y también en Primera de Corintios 5:9, solo el A dice: os escrito por carta. Así es que sabemos que el autor de esta carta fue Pablo, fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el lugar donde él escribió esta carta fue en Éfeso durante su tercer viaje misionero. La iglesia la fundó durante su segundo viaje misionero, ¿verdad? Y fue en la fecha del 53 al 55 después de Cristo aproximadamente. Así es que fue aproximadamente en este tiempo. La iglesia se estableció, como les dije, en el segundo viaje misionero, que sabemos que el apóstol Pablo fue un misionero, ¿verdad? Que fue a plantar iglesias a diferentes lugares, ¿verdad? Y el libro de Corintios también contiene, tiene 16 capítulos, que son los que vamos a hablar un poquito. Contiene 437 versículos y este libro habla de doctrina, pero también es una enseñanza para una vida práctica cristiana. Así es que si cada uno de nosotros queremos vivir de la manera que Dios quiere y tener una vida cristiana práctica, yo les invito a que meditemos en las cartas de Pablo, ¿verdad? Que le escribió a la iglesia de Corintios. Y también, ¿cómo sabemos por qué él escribió una carta? Debe de haber un propósito, ¿verdad? De por qué él tuvo que escribir esta carta. No nada más se le ocurrió, no nada más él quiso escribir o escribió por escribir. No, esta carta tenía un propósito, tenía 2 propósitos dobles, que era corregir los problemas que estaban sucediendo en esa iglesia, ¿verdad? Y también para responder cosas que la iglesia era una iglesia nueva y ellos tenían muchas dudas, tenían preguntas, entonces mandaron a preguntar. Ya Pablo ya no estaba ahí con ellos, él había ido a Éfeso, ¿verdad? Entonces les mandan a decir esto, Pablo establece la iglesia y estando ahí en Éfeso recibe unas malas noticias de que la iglesia está desviándose. Y Pablo, podemos decir que él fue un padre espiritual para esta iglesia. Él la fundó guiada por el Espíritu Santo. Dios puso en su corazón, ¿verdad?, ir a Corintio y empezar a fundar esta iglesia. Entonces, al escuchar Pablo esas malas noticias, ¿verdad?, ese mal reporte de parte de una familia que es de Cloé, que la iglesia estaba empezando a tener divisiones, chismes, que había cosas inmorales y todo eso, yo me imagino que él se puso triste, porque nosotros como padres, si sabemos que nuestros hijos están haciendo algo
pues mal o están portándose mal. ¿Y cómo nos vamos a sentir nosotros? Tristes, ¿verdad? Y enojados también quizás, decepcionados. Entonces, el apóstol Pablo, me imagino que él no quería esto para la iglesia, porque él estuvo ahí, al fundar la iglesia, estuvo 18 meses con ellos, enseñándoles no lo que él quería, sino enseñándoles lo que Dios le había puesto, ¿verdad? Que era evangelizándolos la palabra de Dios, y por eso él les envía esta carta, pero también la iglesia tenía algunas dudas. Y pues como les digo, los destinatarios fue a la iglesia de Corinto, y dice también aquí, y a todos los santos, también se aplica a nosotros, porque dice aquí, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así es que aquí vemos que estaba dirigida para la iglesia de Corinto, pero dice también que para nosotros, porque nosotros estamos invocando el nombre de Dios. Entonces también puede aplicar para nosotros, ¿verdad? Y el tema también aquí, él les habla amonestándolos pastoralmente, ¿verdad? Pablo a los corintios. ¿Por qué? Porque había divisiones, había desórdenes, había conducta inmoral, y también para darle las respuestas a sus inquietudes. Y comienzo un poquito hablándoles de qué era Corintio, dónde estaba, el trasfondo. Esta ciudad se encontraba en Grecia, colocada en un lugar que era muy estratégico. Dicen aquí los historiadores que era un puerto, ¿verdad? Y ese puerto era comercialmente y económicamente era muy próspero. Entonces este lugar estaba colocado en un lugar muy, pero muy importante. Grecia se dividía en dos partes, en el norte, que era la parte de Acaya y que era la capital de Atenas, pero también estaba el sur, la región del Peloponeso, y aquí es aquí donde estaba situado Corintio. Entonces, era un lugar donde había mucha prosperidad, estaba todo bien, ¿verdad? Y si nos tocaría fundar una iglesia ahí, pues qué bueno, porque está próspero y todo. Pero también gracias a eso había mucha inmoralidad. Entonces, Grecia vivió una época de mucho esplendor, tuvo mucho lujo, tuvo mucho poder y era muy próspera. Y fue conquistada también, dicen los historiadores, por los romanos, por el general Tito. Y también dice que Corinto estuvo 100 años sin actividad. Prácticamente la ciudad estaba derribada, no había nada. Pero esta ciudad estaba en un lugar que era tan estratégico y un lugar tan importante que los romanos decidieron volverla a reconstruir, y volvió a tener su auge. Entonces resurgió con poder, tanto económicamente y también para los comerciantes. En este lugar los barcos pasaban, iban y venían sin tener que ir a rodear. Entonces por eso era muy bueno, y había mucho auge, como se usaba el barco y todo, pasaban por ahí los marineros y todo esto. Pero, ¿cómo era esta ciudad? Corintios era una ciudad, dice la palabra de Dios, que estaba inclinada al mal. Se convirtió en una ciudad que empezó, como en esa ciudad había muchas personas de muchas culturas, se practicaban muchas cosas. Cada persona que venía traía su cultura, y entonces había muchos dioses. Ellos no querían como dejar a un lado sus tradiciones, ¿verdad? Era una ciudad entregada a la inmoralidad. Los viajeros que llegaban ahí solamente pasaban ahí de paso para buscar placer a ese lugar. Y también ahí se dio una frase muy famosa que decían: vamos a corintiar, vamos a pasarla supuestamente bien, ¿no? Pero vamos a fornicar, vamos a pecar. Eso quisiera decir, vamos a corintiar. Y esta frase se hizo muy famosa, ¿verdad? Entonces también ahí había grupos que se llamaban los dualistas, que ellos decían que a Dios solamente le importaba nuestro espíritu, que no le importaba nuestro cuerpo. Entonces decían, pues si a Dios le importa solamente nuestro espíritu, vamos a cuidar de nuestro espíritu, pero con nuestro cuerpo vamos a pecar y vamos a hacer todo lo que querramos. Entonces ellos se dieron mucho
al placer sexual, ¿verdad? Ahí se encontraba en la ciudad uno de los templos más famosos, que este era el más popular, que era de la diosa Afrodita. Y en ese lugar había más de 1,000 sacerdotisas que en sí eran prostitutas, y lo más raro, lo más chistoso es que le llamaban a la prostitución sagrada. Entonces la gente que pasaba por ahí se acostaban con las prostitutas y todo eso, decían que pues que Dios lo veía bien, y a Dios sabemos que no le agrada, porque tanto somos el cuerpo, somos el templo del Espíritu, nuestro cuerpo, y todo le pertenece a Dios. Entonces nosotros ya tenemos que cuidar de eso, ¿verdad? Entonces en ese lugar Pablo tuvo que establecer la iglesia. Imagínense, había cosas buenas, pero también había mucha maldad, mucha inmoralidad. ¿Y cómo nos sentiríamos nosotros de saber que tenemos que fundar una iglesia en un lugar que está así? A lo mejor dijéramos, no, ahí no, ¿verdad? Pero nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo guió a Pablo y lo llevó a un lugar donde hay mucha necesidad, donde realmente la gente está viviendo en pecado, donde realmente se necesita evangelizar, donde se necesita que la gente pueda escuchar la palabra de Dios, y sabemos que la palabra de Dios tiene poder y puede cambiar las vidas. Entonces Dios le movió a Pablo a establecer esa iglesia ahí en Corinto, ¿verdad? Y vemos que voy a hablarle un poquito acerca de los problemas que Pablo confronta ahí, porque de eso se trata la carta, que Pablo está confrontando esos problemas. ¿Por qué? Porque en una iglesia debe de haber orden. Entonces, si en una iglesia se deja que cada quien haga lo que quieran, imagínense qué desorden va a haber. Entonces, él les da las pautas de cómo lo tienen que hacer, y les da también, los exhorta, ¿verdad?, a que ellos puedan ser una iglesia, como decía ahí, santificada, apartada para el Señor. Entonces dice que aquí había divisiones en la iglesia, y esto lo vemos en el capítulo del 1 al 4. Eso abarca del capítulo 1 de Corintios 1 hasta el 4. Él le dice que estuvieran unidos, que acaso Cristo está dividido, no, ¿verdad? Principalmente les habla también de las ideologías, las preferencias de los líderes. Había ese tipo de problemas ahí, que unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y los otros decían, yo soy de Cristo, ¿verdad? Y esto no estaba bien, porque sabemos que el único que tenemos que seguir es a Cristo, no a nuestros líderes. Claro que sí tenemos buenos líderes, pero vamos a seguir siempre al Señor. Nuestra meta va a ser Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí en la falta también les habla de la falta de disciplina que había, y esto está en el capítulo 5. Ellos estaban adulterando, había una inmoralidad sexual ahí de un hombre que estaba teniendo incesto, porque estaba con la esposa de su padre. Sabemos que eso no debería de estar pasando en una iglesia, y los líderes, la gente que estaba ahí, se quedaba callada, y Pablo sabía que eso no podía pasar. ¿Por qué? Porque tenía que haber disciplina, y les dice que tenían que echarlo fuera, entregarlo a Satanás. Y se escucha como algo muy duro, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Dios disciplina, lo hace para restaurar, para que el alma de las personas se salven. Y también tenían que sacar a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona iba a contaminar a los demás, y al rato todos iban a estar contaminados. Entonces, Pablo dijo que lo echaran fuera, ¿verdad? También habló de las disputas entre los creyentes que se llevaban a las cortes civiles. En el capítulo 6, del 1 al 8, esto abarca del 6 hasta el 8. Y Pablo denuncia su recurrencia a los tribunales, porque eran tribunales paganos. Los que estaban ahí, ¿cómo podían juzgar? No podían juzgar como Dios juzga, ¿verdad? Sabemos que Dios es justo. Entonces él les dice que eso no estaba bien, que es importante para los cristianos que resuelvan sus disputas entre ellos mismos de acuerdo a los principios, a las bases de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos da pautas, que cuando alguien nos hace daño, podemos ir y hablar y decir. No tenían por qué llevarlos hasta las cortes civiles, ¿verdad? Y también habla de la inmoralidad sexual, y esto habla del capítulo 6, del 9 al 20. Y aquí es donde habla, que dice, somos templo del Espíritu,
Santo. Pablo les habla directamente sobre la inmoralidad sexual y algunos argumentaban, como les dije, de que podíamos pecar con nuestro cuerpo y hacer lo que quisiéramos, pero sabemos que Jesucristo nos dijo que nosotros somos ahora el cuerpo, el templo de nuestro cuerpo, todo nuestro ser le pertenece al Señor. ¿Cómo nosotros vamos a estar participando de cosas que van a ensuciar nuestro cuerpo, verdad? Y también dice, y no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Aquí Él les está diciendo que no son de ellos, sino que es de Dios. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. En cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces aquí Pablo les está hablando, les está dando una cátedra de lo que no tienen que hacer con su cuerpo, que ellos se lo tienen que dedicar al Señor y que no pueden permitir que haya esa inmoralidad sexual también. Y también en Corintios, en Corintios les habla, dice, ¿acaso no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni las idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, mire lo que les dice aquí, y esto erais algunos, mas ahora habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Miren cómo Pablo les hablaba con la palabra de Dios de que ellos no podían estar haciendo eso y también que si ellos lo hacían, dice que no vamos a heredar el reino de Dios, todo lo que las personas que hacen eso, ¿verdad? Y también, bueno, eso fue las cosas que él confrontó, pero ahora vamos a ver las preguntas que Pablo les responde porque ellos tenían preguntas. Primeramente les habla sobre el matrimonio y esto está en el capítulo 7, que les dicen que si deberían los cristianos casarse o quedarse solteros, que si deberían, ya que están casados, divorciarse, cómo van a tratar a sus cónyuges y cómo van a tratar las que están casadas, que son cristianos, con un cónyuge que es que no es cristiano, ¿verdad? Y Pablo les habla ahí también, les habla a las solteras, les habla a las viudas, y también el otro punto que toca es acerca de la comida que es sacrificada a los ídolos. Le decían que si era lícito que ellos lo hicieran, y esto abarca del capítulo 8 hasta el 10. Pablo les aclara y les enseña sobre este tema. Aquí en Corintios 8:4 dice, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo y que hay un solo Dios. Sin embargo, tengan cuidado de su libertad. No se conviertan en un motivo de tropiezo para los débiles, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Entonces aquí no era que si era bueno comer carne sacrificada a los ídolos o no, porque como les digo que había muchas culturas, a eso se acostumbraban y que porque también era más barato y todo eso. Pero él les habla ahí de que más que nada lo que nosotros sabemos, si somos de tropiezo para alguien, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque dice aquí que se perderá a causa de tu conocimiento. O sea, nosotros sabiendo que que podemos ser de tropiezo para alguien, aunque sabemos que no, como el miércoles que hablaban de la música, ¿no? En las mujeres del reino. Puede ser de tropiezo, es malo,
Pero para alguien que es débil, si a mí me ve escuchando música, lo va a empezar a hacer, porque va a decir, si ella es cristiana, lo está haciendo, pues yo también lo puedo hacer. Entonces, que tuvieran cuidado en este tipo de cosas, los está exhortando, ¿verdad? Y también les habla acerca de los dones espirituales. Y nosotros ya hemos hablado, ya tuvimos toda una clase completa acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Los capítulos los abarcan del 12 al 19. Sabemos que hay una diversidad de dones, que hay una unidad en los dones, que el Espíritu Santo es la fuente de todos los dones. Y Pablo dijo que los dones espirituales son un regalo de Dios, que nadie se los gana, ¿verdad? Y que tampoco hay un don más grande que el otro, y también no son para el servicio de las personas, pero también para la edificación de la iglesia. Entonces nosotros ya sabemos, ya somos expertos en los dones que el Señor nos puso, ¿verdad? Y también les habla sobre la resurrección, y esto habla en el capítulo 15, que la resurrección les dice Pablo que es una realidad y que la muerte no es el fin de la vida, porque había mucha gente que también estaba en contra de eso, no, como les digo que era una iglesia nueva, ellos no sabían. Y ellos decían que la resurrección no existía. Muchos decían también que Jesucristo no había resucitado, entonces negaban eso, y Pablo siempre estuvo defendiendo que la resurrección es algo real, ¿verdad? Y argumentaba contra la idea de que no, ellos decían que no había resurrección. La resurrección de los muertos dice que les dijo que era incorruptible. La resurrección era una realidad también, y también que la conciencia a Cristo y el poder de resurrección. Muchos decían que Jesús, como les dije, que no habían resucitado, pero aquí en Primera de Corintios 15:14 dice, si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y es vana también nuestra fe. Pero queridos hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado. Ha sido el Señor quien nos ha dicho, yo soy la resurrección de la vida. Así es que sabemos que Jesús resucitó, y que si no, entonces sería vana nuestra fe, ¿verdad? Y para el otro punto es acerca de la ofrenda. Y hay muchas cosas más que en las que Pablo habló, no nada más de esto, pero son temas que yo saqué para que supiéramos un poquito de por qué Pablo les escribió y las cosas que les aclaró, lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Y dice que les habló acerca también de la ofrenda, que ellos no debían de tener temor de dar generosamente. Y Pablo no quería manipular, dice, tampoco a nadie para que ellos dieran, sino que ellos dieran de lo que su corazón les naciera, ¿verdad? Y también que ofrendar reconoce a Dios como el dador de todas las cosas, y también que el dar refleja nuestra fe. Cuando nosotros damos, estamos reflejando fe. Cuando nosotros traemos la ofrenda, estamos reflejando que tenemos nuestra confianza puesta en Dios, porque nuestra carne a veces nos dice, no te va a alcanzar, no des, o da tanto porque te falta esto. Pero entonces nosotros, si tenemos fe, vamos a venir y vamos a dar la ofrenda, ¿verdad? Y es lo que Pablo les estaba diciendo, que el dar reflejaba la fe que tenían, y que también Pablo daba ofrendas para los santos de Jerusalén, para ayudarlos también. Entonces nosotros también tenemos que dar, que ofrendar con alegría, ¿verdad? Y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, y guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, que aquí quería decir limosnas, que no se recoja ya pues lo último, ¿verdad? Y bueno, estos son a grandes rasgos de lo que Pablo habló en esta carta, lo que les exhortó. Como les digo, él era el padre espiritual de esta iglesia, y a él le dolía escuchar este informe de que ellos estaban viviendo de una manera, pues se puede decir, no como un verdadero cristiano, sino estaban viviendo de una manera conforme el mundo. El mundo se había metido en la iglesia y eso no se podía permitir. Y hasta la fecha, el día de hoy, no podemos permitir que el mundo, que las cosas que el mundo practica entren a la iglesia. Entonces sabemos que tenemos que poner reglas, y nosotros como líderes tenemos que saber
cómo, si en caso de que nuestra iglesia llegara a pasar todo esto, cómo vamos a confrontar, cómo vamos a hablar, cómo vamos a exhortar, cómo vamos a animar. Y muchas veces quizá vamos a parecer duros por las cosas que digamos, como Pablo cuando echaron fuera a esta persona que estaba en incesto, pero se tiene que hacer. ¿Por qué? Por amor a la obra, por amor a los demás. Entonces no vamos a dejar que el mundo se meta a la iglesia, y asimismo no vamos a permitir que el mundo se meta a nuestras casas, porque nuestra casa también es la iglesia, nuestro cuerpo es la iglesia. No vamos a dejar que el mundo se meta, ni nos vamos a dejar contaminar, ¿verdad? No sabemos dónde el Señor, bueno, sabemos que ya el Señor nos puso aquí, pero no sabemos dónde nos va a llevar a predicar ahora, dónde nos va a llevar a evangelizar. Y muchas veces decimos, ay, no quiero ir allá porque por ejemplo, aquí hay un lugar en South Park que es un lugar que lo tienen catalogado como un lugar peligroso, porque hay mucho vandalismo y delincuencia. ¿Qué pasaría que Dios nos dijera que tenemos que ir a predicar ahí, o a donde hay donde sabemos que está feo aquí? A veces decimos, ay, no, porque allá está feo, allá me da miedo, o cosas así. Y el apóstol Pablo no dijo nunca nada de eso. Nunca se ve en la palabra de Dios que él dijera, no, Señor, no voy a poder, no quiero ir ahí porque ahí está pasando eso. No, el apóstol Pablo él sabía el llamado que le había hecho el Señor para predicar su palabra. Él sabía que la palabra tiene poder para cambiar la vida de esas personas que estaban viviendo en pecado, porque supuestamente ellos vivían una vida, se puede decir, de lujo, no les faltaba nada, placeres y todo eso. Y sabemos que los placeres solamente duran un ratito. Un placer sexual puede durar 15, 10 minutos y es todo. ¿Y qué pasa? Ensuciaste tu cuerpo, ¿verdad? Si no lo hiciste de la manera que Dios quiere. Entonces, nosotros tenemos que también estar prestos al llamado que Dios nos ha hecho. No somos Pablo, pero somos hijos del Señor. Pablo fue usado en ese tiempo. Ahora el Señor Jesucristo nos quiere usar a nosotros como esos Pablos, para ir, para llevar la palabra de Dios a donde Él quiere que vayamos, no a donde nosotros vamos a escoger porque me conviene, porque ahí no está tan feo. Ni modos, nos va a tocar ir. Pero Dios le da una promesa a Pablo bien bonita aquí permítanme tantito. Les da una promesa de que le dice que vaya, que no calle, ¿verdad? Que Él va a estar con él todo el tiempo y que no va a permitir que nada le pase. Dice entonces el Señor en Hechos 18, 9, 10, dice entonces el Señor dijo a Pablo en visiones de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo sobre esta ciudad. Miren qué bonito le dice el Señor a Pablo, le dice, no temas. Y eso también nosotros tomemos los hermanos, porque se habló de los dones espirituales. Vamos a empezar a trabajar en nuestros ministerios. Y yo esta noche lo quise traer para decirles a ustedes de parte del Señor, no temas, dice, sino habla y no calles, porque muchas veces tenemos miedo de hablar. Muchas veces nos da miedo de decir quién fue el que cambió nuestra vida. Entonces, vamos a tomar este ejemplo. Dios trajo esta palabra esta noche, yo creo, para animarnos y hacernos saber de que quiere que nosotros vayamos y que no callemos, que ya es tiempo de hablar. Ya hemos aprendido, yo pienso que es tiempo de ir y empezar a predicar, ¿verdad? Entonces dice que les quiero hablar un poquito acerca del llamado de Pablo a ser apóstol. Dice que fue llamado a ser apóstol. La primera cosa que puso aquí, que fue llamado a ser apóstol. Pablo afirma su autoridad de su llamado a ser el apóstol de Jesucristo, y también dice el origen divino de su apostolado, porque muchos no creían en la autoridad de Pablo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que para ser un apóstol ellos tenían que haber estado con Jesucristo, y él no estuvo con Jesucristo, pero por eso dice que fue algo divino, porque igual sabemos el trasfondo de Pablo, ¿verdad? Que él lo que hacía, él mataba, perseguía a la iglesia, era cruel, pero como Dios tuvo misericordia
y lo tomó, y como dijo nuestro hermano César, tomó lo más vil de este mundo para glorificar a Dios y lo transformó. Y miren en lo que se convirtió Pablo, en un gran misionero, en un fundador de iglesias. Entonces vemos cómo el poder de Dios es tan grande que puede hacer que una persona de ser un asesino pueda llegar a ser un servidor de Cristo. Y él decía que él era un siervo de Cristo, un apóstol. Entonces, también vemos que, bueno, aquí en el libro les voy a volver a leer el primer versículo, que nuestro versículo base, que dice, Pablo llamado a ser apóstol. Él dice aquí, a ser apóstol de Jesucristo. ¿Por la voluntad de quién? ¿De él? No, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo que fue llamado por Jesucristo, por la voluntad de Dios. No fue que él se puso, no fue el que él dijo, a mí me nació hacerlo. No, él yo creo que ni siquiera se esperaba que iba a llegar a hacer eso, ¿verdad? Y de ahí en un versículo donde dice que él se sentía, en el 15:9 dice, no soy digno, dice, no soy digno, soy el más pequeño de los apóstoles, porque él así se sentía, pero el Señor lo tomó y empezó a hacer la obra en él, ¿verdad? Y también vemos que en el libro de los Hechos se nos narra el testimonio de Pablo estando en Corintios, como les dije, que Dios le dijo en visiones que él tenía que ir y predicar, porque me imagino que él tuvo en un momento quizá una duda o temor, no dice aquí, ¿verdad? Pero quizá cuando vio en dónde se iba a fundar la iglesia y todo eso, quizá ha de haber dicho, pues va a estar duro, ¿verdad? Pero no pensó en eso, sino que él confió en que le dijo que él iba a estar con él siempre, que no lo iba a dejar, que no iba a permitir que nadie pusiera la mano sobre de él. Entonces también nosotros, pues muchas veces tenemos miedo, se los digo personalmente porque a veces digo, ok, ahora que fui a México, yo dije, cuando vea a mi familia, a la familia de mi papá, yo les voy a hablar, yo llevé mi Biblia, hice apuntes y todo. Y ya que estaba yo ahí, no me salía ninguna palabra. Tenía como un temor. Dije, ay, me van a decir algo, no sé. Ya nada más, cuando estábamos hablando, pues yo trataba de decirles, me decían de la pandemia, de cómo habíamos estado, y pues yo solamente les decía que todo lo que ha pasado, pues es gracias a Dios, que aquí vine a conocer realmente del Señor y un poquito, pero no pude en sí dar una evangelización como yo quería que ellos aceptaran al Señor. Y me salí tan decepcionada de mí porque dije, no pude hablar, no pude decir nada. Lo único que ya al final hice que oré por ellos y pedí que el Señor pues mande a alguien y puedan llevarle la salvación, ¿verdad? Pero sí me decepcioné de mí misma que dije, no pude decir ni siquiera una palabra, ¿verdad? Porque cuando evangelizamos nosotros tenemos que hacerle ver a la gente que necesitan un Salvador, que están viviendo en pecado y que así como ellos necesitan un Salvador, yo también lo necesité. Entonces, ya me sentí mal. Entonces, por eso les digo que tenemos miedo muchas veces, pero que ese temor no sea un impedimento para que vayamos, que tomemos ese desafío que el Señor nos ha puesto, porque no es casualidad, ¿verdad? Que hemos estado hablando de los dones, que estamos hablando de las cartas de Pablo y que Pablo esté aquí diciendo eso, no es casualidad, sino que el Señor quiere confirmar que nosotros seamos esos discípulos valientes que el Señor quiere. No temamos predicar de nuestro Salvador, porque es muy triste cuando les digo que uno siente que no lo puedes hacer. Yo me sentí muy mal con Dios y dije, ¿cómo voy a creer que yo no pude hablar ni decir una palabra más que a medias? Entonces, que no tengamos temor a predicar de ese Dios que nos salvó, porque al no hacerlo, nosotros nos estamos siendo envidiosos, se puede decir, egoístas, porque no estamos compartiéndole y no sabemos esa gente realmente qué es lo que necesite. El apóstol Pablo vio que en esa ciudad de Corinto había mucha necesidad, había inmoralidad sexual. ¿Y ustedes creen que esa gente era feliz? No, el pecado duele. En el momento es quizá
por la adrenalina y todo eso quizá es placentero, pero después el pecado te va carcomiendo y la gente no es feliz. Entonces nuestra labor es ir y predicar las buenas nuevas de salvación, ir y rescatar a esa gente que está en pecado. Entonces les animo a que nosotros lo hagamos. Y Pablo no lo hizo porque sí, sino sabemos que fue movido por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo cuando Él nos manda a un lugar, porque yo sé que a veces el Espíritu Santo, no, a veces siempre nos manda a hacer la voluntad de Dios. Y no sé si les ha pasado a ustedes que les dice, ve a este lugar o háblale a esta persona. Yo voy a la escuela y dije, si no le puedo hablar a nadie allá adentro porque no te lo permiten, pero afuera de los carros les puedo dejar un tratado de los que tenemos aquí pegados en su ventana y eso va a estar bien. Entonces, hagamos eso. Si no lo hacemos igual, a veces nos entristecemos porque el Señor, sabemos que es Dios el que te está poniendo ese deseo, esa idea, porque el Espíritu Santo es el estratega por experiencia, ¿verdad? Entonces sabemos que Él siempre nos va a poner esos buenos deseos de hacer su voluntad, de ir y de compartir. Hagámoslo, no nos quedemos con las manos atadas o estemos ahí dudando de que ¿será que Dios quiere? Claro que Él quiere que nosotros vayamos y hablemos. Y si no podemos hablar, entreguemos un folleto. Entonces también dice que Él nos dice igual que a Pablo, que no temamos, ¿verdad? Y no solamente nos los dice ahí, sino también en Mateo dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Que no nos pongamos con ese temor nos paralices. Tenemos tantas promesas donde el Señor nos dice que Él va a estar con nosotros, que no tengamos temor. Hemos estudiado del Antiguo Testamento, hemos visto cómo Dios obró con su pueblo, nunca los dejó, los llevó, los trajo, les dio promesas y todo. Entonces, y a veces todavía nosotros dudamos, a veces todavía nosotros pensamos, ¿será que sí me va a ayudar? ¿Será que sí me van a proteger? Dios siempre nos va a proteger y más cuando estamos haciendo su voluntad. Siempre nos va a proteger, siempre nos va a dar su respaldo. Así es que yo les invito, hermanos, a que nosotros tengamos ese valor que tuvo el apóstol. Todas estas cartas que nosotros vemos no es solo para una historia o como fue Grecia, lo que Pablo habló, qué bonito, ay, qué malos los de Corinto, cómo eran. No, es para que nosotros ahora lo pongamos en práctica y aprendamos de esas cosas que al Señor no le gustan, que hagamos y hagamos las cosas que al Señor le agradan. Y tomemos el ejemplo de Pablo. Muchas veces decimos, oh, Pablo era un gran apóstol, pero Dios usó a Pablo en ese tiempo. Dios ahora nos quiere usar a nosotros. Ya no está Pablo aquí, pero por eso dejó sus cartas, para usarnos a nosotros también. Así es que tenemos la palabra de Dios, la tenemos ya con nosotros, sabemos lo que tenemos que hacer. Yo les invito a que lo hagamos y que también meditemos en la palabra de Dios, no nada más vengamos y escuchemos lo que yo dije, sino que son 16 capítulos. Si usted los divide, los puede leer hasta en una semana y va a ser de mucha bendición. Y como les decía, este libro contiene doctrina. Si quieren aprender doctrina, léanlo, pero también enseña una vida práctica cristiana. A veces nosotros nos pensamos que el cristianismo es, ay, qué aburrido, hacer esto, hacer el otro, pero aquí nos está hablando de una vida práctica. Si usted quiere ser un cristiano práctico, lea Primera de Corintios. La otra semana vamos a hablar acerca de Segunda de Corintios, porque queremos saber, ¿verdad? Realmente si la iglesia cambió, si no cambió, si siguieron igual, qué más pasó. Entonces, vamos a continuar la otra semana hablando de Corintios, de Pablo, pero sí me gustaría que cada uno de nosotros pongamos en nuestro corazón ese deseo de poder evangelizar donde quiera que el Señor nos mande, que tomemos esa promesa de Dios que nos dice que no tengamos temor, que Él va a estar con nosotros. Y también otra cosa que se me estaba pasando a hablar era de que Pablo les dice a los santos, a los santificados, ¿verdad? Porque eso es lo que él quería, que la iglesia se santificara,
que la iglesia, y sabemos que santificarse es apartarse. Y aquí no, ¿verdad? Gracias. Sino para hacer la obra que el Señor quiere. Entonces dice que estamos ya nosotros santificados, estamos apartados. Y muchas veces nosotros pensamos que bueno, aquí de lo que quería llegar es de que dice que son santificados. Ya cuando Jesucristo nos salvó, estamos santificados, ya estamos en una posición, ya Jesucristo nos ve santificados, pero también dice ahí que se santifiquen. Entonces también nosotros en nuestro diario vivir tenemos que santificarnos cada día, porque no ya porque Jesús nos salvó estamos santificados, no, sino que estamos aquí, pero también nuestra vida tiene que estar al nivel de esa santificación. Cada día nos tenemos que santificar. ¿Y con qué nos vamos a santificar? Con la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a revelar en lo que estamos mal, en lo que tenemos que cambiar. Entonces, aquí Pablo también les dice que se santifiquen, que se aparten. ¿Y por qué se los decía? Porque estaban ellos viviendo en pecado y él quería que se apartaran para el servicio de Dios. Entonces también yo les animo, hermanos, que cada día nosotros nos santifiquemos, nos apartemos para poder servir al Señor, porque como el Señor va a usar vasos sucios, nosotros nos tenemos que santificar cada día con su palabra. El Espíritu Santo nos va santificando con la oración, estar en comunión con el Señor si queremos que el Señor nos use. Entonces, esa es la meditación que traigo, el estudio de Primera de Corintios que traje esta noche. Espero que no los haya confundido y que haya quedado claro. Y la otra semana vamos a seguir hablando de la otra carta. Entonces, vamos a hacer una oración. Padre Santo, Señor, gracias te doy en esta noche, Padre, por tu palabra, Señor, porque es una carta, Señor, donde tú te muestras, Señor, grandemente, mi Dios, y nos enseñas cómo usaste, Señor, a Pablo, cómo tú lo apartaste para tu servicio, Señor, dónde lo pusiste, Señor, y el ministerio que él, Señor, desarrolló, no por sus fuerzas, Padre, sino por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Entendemos, Padre, que en este tiempo, Señor, tú nos quieres a nosotros usar como usaste a Pablo, Señor. Danos esa sabiduría, Señor, danos ese amor, Padre, para servirte. Ayúdanos a entender que tú nos has prometido que no nos vas a dejar, que tú estás con nosotros, que tú nos vas a cuidar. Dice que no vas a dejar que nadie ponga su mano sobre nosotros, Padre. Ayúdanos a ir, hablar, a predicar, Señor, a tener compasión por esas almas, como lo tuvo Pablo, Señor, con los corintios, Padre, y con otras iglesias que él fundó, donde sabía que había pecado, Padre, pero él sabía que donde abundó el pecado, también abundó la gracia tuya, Señor. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a poder, Señor, servirte, a poder decidir en nuestros corazones, Señor, cada día santificarnos, apartarnos para ti, Señor, para poder servirte, Señor, en esta obra que tú nos has puesto, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender la palabra de la manera que tú quieres. Yo sé que tú nos hablas a cada uno de nosotros de diferente manera. Sabes nuestra necesidad, sabes nuestros anhelos, Señor. Sabes también lo que nos hace, nos pone tropiezos, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes, Padre, y nos dirijas a hacer tu voluntad, Padre. Que nos uses, Padre amado, que en este lugar que tú nos has puesto, Señor, seamos esa luz que resplandece, Señor. Seamos personas que llevemos esas buenas nuevas de salvación a aquellos que se están perdiendo, Señor Jesús, en pecado, mi Dios. Ayúdanos, Padre, y que cada cosa, Señor, que se haya dicho aquí, Señor, seas tú confirmándola, seas tú ayudándonos, Señor, a seguir meditando en tu palabra, Padre. Gracias te damos por tu palabra, porque sabemos que tu palabra tiene poder y nunca llega vacía, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.